Si de estos esbozos se seleccionan ciertos rasgos y se los presenta de tal modo que antes queden subrayados los acuerdos que los desacuerdos, la semejanza con la estructura narrativa de El Silmarillion es de inmediato evidente. Así, pues, los Noldoli cruzan el Caraxe y se esparcen por Isilome, acampando junto a las Gon, Mitrim. Se encuentran con los elfos Ilcorin, igual a Umanjar. Feanor muere. Primera batalla con los orcos. Un ejército nómico va a Angband. Maedhros, capturado, atormentado y mutilado. Los hijos de Feanor abandonan el ejército de los elfos, solamente. Se libra una gran batalla llamada la Batalla de las Lágrimas Innumerables entre los elfos y los hombres y las huestes de Melko. Traición de los hombres, corrompidos por Melko, en la batalla. Pero el pueblo de Urin, permanece fiel y no sobrevive. El conductor de los gnomos queda aislado y recibe la muerte, solamente. Turgon y sus huestes se abren camino y se dirigen a Gondolin. Melko se encoleriza porque no puede averiguar dónde ha ido Turgon. Los feanorianos llegan tarde a la batalla, solamente. Se levanta un gran montículo, solamente. Estos son rasgos esenciales de la historia que iba a sobrevivir. Pero las diferencias son muchas e importantes. La más sorprendente de todas es que toda historia posterior de los largos años transcurridos en el sitio de Angband, que termina con la batalla de la súbita llama, Dalle Bragollach, y el pasaje de los hombres por sobre las montañas hasta Beleriand al servicio de los reyes Nondorin, no había aparecido aún. Puede que el efecto sea en parte el resultado de la comprimida naturaleza de estos esbozos, y en verdad, la referencia en el último de ellos, a las múltiples artes que practican los Noldoli contrarresta un tanto esta impresión. De cualquier modo, Turgon, nacido cuando los gnomos estaban en Isilome o, de acuerdo con cuando estaban acampados junto al Sirion, ha llegado a la plena madurez en la Batalla de las Lágrimas Innumerables, 12 aún así, el cuadro que se traza en el Silmarillion, un periodo de centurias, mientras Morgoth estaba estrictamente confinado en Angband y los Noldor construían viviendas y torres protegidos por los ejércitos del norte, está radicalmente ausente. En las fases posteriores de la historia mi padre fue ampliando cada vez más el periodo transcurrido entre la creación del sol y de la luna y la batalla de las lágrimas innumerables. Es también esencial para la vieja concepción, según la cual la victoria de Melko fue tan completa y abrumadora, que un número muy elevado de los Noldoli se convirtieran en sus siervos, y dondequiera que fueran, vivían en la esclavitud de su hechizo, solo en Gondolin tenían libertad. Así, pues, en el viejo cuento de la caída de Gondolin se dice que la gente de Gondolin eran los únicos de los Noldoli que escaparon al poder de Melko cuando en la batalla de las lágrimas innumerables los mató y sometió a esclavitud y los ató con hechizos y los obligó a vivir en los infiernos de hierro, pudiendo solo abandonar ese sitio si así él lo quería y lo ordenaba. Además, Gondolin no fue fundada hasta después de la batalla de las lágrimas innumerables, 13. Poco es lo que podemos saber de la muerte de Feanor según la primera concepción, pero cuando menos resulta claro que no tiene relación con la historia de su muerte en el Silmarillion. En estos esbozos primitivos los Noldoli, al abandonar Isilome, tuvieron su primera refriega con los orcos al pie de las montañas de hierro o en el paso de las montañas de la amargura, y estas alturas, bastante probablemente, corresponden a las posteriores montañas de la sombra, Petrim, pero en el Silmarillion el primer encuentro de los Noldor con los orcos ocurrió en Mitrim. El encuentro entre los gnomos y los Ilcorin sobrevivió en el encuentro entre los Noldor recién llegados con los elfos grises de Mitrim y Videm, pero los Noldor tuvieron más noticias del poder del rey Thingol de Doriath que de la batalla de Palice. Mientras que en estos esbozos Maedhros, hijo de Feanor, condujo un ataque contra Angband que fue repelido con matanzas y en el que él mismo fue capturado, en el Silmarillion es Fingolfin quien aparece ante Angband, y recibido en silencio, se retiró prudentemente a Mitrim. Maedhros, había sido ya capturado en un encuentro con una embajada de Morgoth que supuestamente había acudido a parlamentar,
y oyó el sonido de las trompetas de Fingolfin desde el lugar en que estaba siendo sometido a tormento en Tangorodrim, donde Morgoth lo retuvo hasta que, como él dijo, los Noulde abandonaron la lucha y partieron. De las huestes divididas de los Noulde, por supuesto, no hay vestigios en la vieja historia, y el rescate de Maedhros por Fingon, que se cortó la mano para salvarlo, no aparece en forma alguna. En lugar de ello, es puesto en libertad por Melkor, aunque mutilado, y sin que se dé ninguna explicación. Pero es muy característico que la mutilación de Maedhros, un momento impetante de las leyendas, nunca se perdiera aunque se le dio un entorno y una causa por entero diferentes. El juramento de los hijos de Fëanor se llevó aquí a cabo después que los gnomos llegaran de Valinor y después de la muerte de su padre y en el esbozo posterior abandonaron luego el ejército de Finbe, Nóleme, señor de los Noldoli, y volvieron a Dor Lomin y Silome. En este y en otros elementos que aparecen solo en la historia se aproxima más a su forma posterior. En la vuelta a Dor Lomin está el germen del viaje de los feanorianos desde Mitrim al este de Beleriand, el Silmerillion, en la fiesta de la reunión, el de Merethadertad, la fiesta de la reunificación, celebrada por Fingolfin para los elfos de Beleriand, y Videm, aunque los participantes son por fuerza enteramente otros. En la llegada demorada de los feanorianos al campo asolado de las lágrimas innumerables, el de la llegada tardía del ejército de Maedhros, y Videm, en la muerte de Finbe. Nóleme en la batalla, el de la muerte de Fingon, y Videm, cuando Finbe pasó a ser el padre de Fëanor y así ocupó el sitio de Bruituir, matado por Melkor en Valinor, su posición como conductor del ejército en la batalla de las lágrimas innumerables fue ocupado por Fingon, y en el gran pináculo llamado la Colina de la Muerte, levantado por los hijos de Fëanor, el de Awen Dengin o Colina de la Matanza, apilada por los Orcus en Anfauglit y Videm. Si la embajada antetuvo, Timbelint y Hermón, que ende se convierte en el envío de mensajeros, anticipa remotamente la unión de Maedhros y Videm, no resulta claro, aunque la negativa de Timbelint a unir sus fuerzas con las de Nóleme sobrevivió en el rechazo de Thingol a los intentos de acercamiento de Maedhros. Por cierto, no puedo explicar las palabras de Timbelint, no vayáis a las montañas, pero sospecho que se trata de las montañas de hierro sobre Angwand, y que advertía en contra de un ataque a Melkor. En el viejo cuento de Turambar, Timbelint decía, por la sabiduría de mi corazón y el destino impuesto por los dioses no fui yo con mi pueblo a la batalla de las lágrimas innumerables. Otros elementos en la historia de la batalla que sobrevivieron, la firmeza de la gente de Húrin, la huida de Turgon, existían ya en este tiempo en un cuento que había sido escrito, el de Túrin. Las indicaciones geográficas son escasas y no hay mapa de las grandes tierras para el primer periodo de las leyendas. En cualquier caso es mejor dejar de lado estas cuestiones hasta llegar a los cuentos que se desarrollan en esos territorios. El Valle de las Fuentes, luego el Valle de las Aguas Lloradas, ende se identifica explícitamente con Gorfalon, llamado en los primeros esbozos Gorfalon, tal vez un sitio diferente, pero de cualquier modo ni estos ni las tierras desmoronadas pueden relacionarse con los lugares o los nombres de la geografía posterior, a no ser que, especialmente en cuanto en se dice que Turgon huyó hacia el sur a lo largo del Sirion, pueda suponerse que algo parecido al posterior paso del Sirion existiera ya, y que su nombre fuera Valle de las Fuentes o de las Aguas Lloradas. Notas. 1 sobre Turualme están escritos los nombres Duruchalm, tachado, y Almadurguion. 2 Este párrafo tiene un signo de interrogación. 3 La palabra puede leerse tanto dim, oscuro, como dan, pardo. 4 Aquí originalmente decía, y pocos de los suyos estaban con él, y esto tú se lo tenía prohibido a su pueblo, pues temía la ira de Ilúvatar y Manbe, sin embargo así lo hizo, la curiosidad venció a Nuin, etc. 5 Anteriormente en los cuentos, los elfos perdidos, eran los que durante el gran viaje se habían perdido y erraron por Isilome, véase la llegada de los elfos. 6 En el cuento a las hadas, del dominio de Tú, esto es, los elfos oscuros, se les da el nombre de Isildi, el pueblo del crepúsculo,
en los esbozos A y B, además de Isildi, se les da otros nombres, Umarni, Kaliondi, Lomearni. 7 cf. También las palabras de Sade a Turín durante su infancia, cuentos inconclusos, una oscuridad hay por detrás de nosotros, y de ella nos han llegado muy pocos cuentos. Puede que los padres de nuestros padres hayan tenido cosas que decir, pero no dijeron nada. Aún sus nombres están olvidados. Las montañas se interponen entre nosotros y la vida de donde vinieron, huyendo nadie sabe de qué. 8 cf. El Silmarillion, se dice que antes que transcurriera mucho tiempo, se toparon con los elfos oscuros en diversos sitios, y tuvieron amistad con ellos, y los hombres, aun en la niñez, se convirtieron en los compañeros y los discípulos de este pueblo antiguo, vagabundos de la raza élfica que nunca tomaron el camino de Valinor, y que solo habían oído noticias vagas de los Valar y no los conocían más que como un nombre distante. 9 sobre Hermón está escrita, casi sin duda alguna, la palabra en inglés antiguo Aesk, ceniza. Parece concebible que esta sea una adaptación al inglés de Askr, ceniza, en noruego antiguo, en la mitología nórdica, así se llama el primer hombre, quien, junto con la primera mujer, Emble, fue hecho por los dioses de los dos árboles que encontraron a orillas del mar, Voluspa estrofa 17, Snorra Edda, Gylfaginning párrafo 8. 10 El texto incorpora aquí la palabra entre paréntesis, Gons. Podría pensarse que este es un nombre para las Caucareldar o falsas hadas, pero en la lista de palabras nómicas Gons se define como perteneciente a una tribu de Orcus, un trasgo. 11 El corazón de Nóleme, arrancado por los Orcus y recuperado por Turgon, su hijo, es mencionado en una vieja nota aislada que dice también que Turgon lo engarzó en oro, y el emblema del pueblo del rey en Gondolin, el corazón escarlata, se menciona en el cuento de la caída de Gondolin. 12 cf. Turondo, hijo de Nóleme, no estaba todavía sobre la tierra. El nombre nómico de Turondo era Turgon, la llegada de los elfos. En la historia posterior, Turgon fue un conductor de los Noldor cuando abandonaron Valinor. 13 Después que se cambió la historia, y la fundación de Gondolin se ubicó mucho antes, las contradicciones de la parte final de El Silmarillion nunca desaparecieron, y esta fue una muy importante fuente de dificultades al preparar la publicación de la obra.